conjunto de organizaciones de diversos países. Les pediré a los mismos peticionarios y peticionarias de la audiencia que los nombren. Me acompaña la comisionada Daina Shelton y también el comisionado Rodrigo Escobar Gil, así como la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Merced. Como solamente hay una parte en la audiencia, les pediríamos que fijáramos un tiempo tentativo más o menos para la exposición y dejar algún espacio para el diálogo. O sea, hay una hora en total. ¿Cuánto más o menos expondrían? Sí, señor presidente, muchas gracias. Nosotros propondríamos 28 minutos, cada intervención por país va a ser de 7 minutos, luego un diálogo que calculamos unos 15 a 20 minutos y luego la presentación de las peticiones que haremos a ustedes. ¿Sí le parece? Muy bien. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Voy a presentar a la mesa, comenzando, estamos ocupando ambos lados en la medida en que no haya estado. Mi nombre es Carlos Rodríguez Mejía y me han encomendado coordinar esta mesa. Se encuentra, comenzando por el lado izquierdo mío, el señor Herbert Choachí, abogado de ASFADES, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia; Gloria Gómez, la coordinadora general de ASFADES; Janet Bautista, de la Fundación Nidia Erika Bautista; le sigue Domingo Álvarez, de la Comisión de Poblaciones en Resistencia de la Sierra de Guatemala; Marvin Ramírez, del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas CAFCA de Guatemala; y Carla Caixa, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos. En este lado se encuentra, en primer lugar, Ana Luna, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de México. Luego le sigue Diana Iris García, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; y Nadine Reyes Maldonado, Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos de México. Y a mi izquierda, Rosalía Chauca, de la Mesa de Trabajo sobre Personas Desaparecidas del Perú; y José Pablo Baraybar, del equipo peruano de Antropología Forense. La estructura, entonces, de la audiencia va a seguir en el orden en que hemos solicitado esta audiencia. El primer tema es las desapariciones forzadas, una práctica que persiste en nuestra región. En segundo lugar, el tema de la impunidad, que dividimos en dos aspectos: la no investigación de manera sistémica de las desapariciones forzadas en nuestra región y la ausencia de una búsqueda efectiva, con métodos efectivos, de las personas desaparecidas. Y en tercer lugar, el derecho a la justicia y a la verdad, el acceso de los familiares a la justicia y la importancia de promover y facilitar la justicia de los desaparecidos y la perspectiva psicosocial en la búsqueda de las personas desaparecidas. Nuestra audiencia se enmarca en lo que la Asamblea General de la OEA reconoció como esfuerzos de las organizaciones de las asociaciones de familiares en relación con la búsqueda de la verdad y la justicia en los casos de desaparición forzada en nuestro continente, y para promover el consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, adoptadas por el Segundo Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en procesos de exhumaciones de desapariciones forzadas, justicia y verdad del año 2010. Cada delegación de los países hará una presentación siguiendo este orden temático de la situación de sus respectivos países, y el orden será alfabético: Colombia, Guatemala, México y Colombia. Al final de las exposiciones, y tendrá cada país 7 minutos, al final de las exposiciones esperamos escuchar las preguntas de los honorables comisionados y de la secretaria ejecutiva adjunta, a quien saludamos, y finalizado este diálogo, que esperamos sea fructífero, realizaremos algunas peticiones. Sin más preámbulos, doy la palabra, en primer lugar, a la compañera Janet Bautista, de la Fundación Nidia Erika Bautista.
Muy buenas tardes, agradeciendo muchísimo a la Comisión en nombre de las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada el habernos concedido esta audiencia regional. Les queremos expresar que nuestras esperanzas están puestas en ustedes para ayudarnos a encontrar a nuestros desaparecidos y a superar el grave estado de impunidad que se vive en América Latina, en donde el derecho a la verdad y a la justicia para nuestros seres queridos es una deuda histórica con nosotros y con la sociedad en el continente. Me corresponde hablar de la persistencia de las desapariciones forzadas en Colombia. Quiero decirles que es un drama que se vive hoy día, en donde, según el registro oficial de desaparecidos, manejado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, hasta el momento se registran 61.133 personas desaparecidas, de las cuales el mismo Estado ha considerado 18.179 casos como desapariciones forzadas, bajo el concepto de la Convención Interamericana de Desapariciones Forzadas, que incluye la participación de agentes del Estado por acción, tolerancia o aquiescencia. De ellos, el 25% corresponde a mujeres desaparecidas forzadamente, muchas de las cuales sufren violencia sexual en su cautiverio, y 13.600 casos corresponden a menores de 18 años de edad, siendo ellos los que actualmente sufren más las desapariciones forzadas, entre otras por su origen social, por su origen étnico, sean afrodescendientes, indígenas o niños pobres. Los mecanismos de impunidad que existen en Colombia se pueden resumir en tres grandes bloques: mecanismos de hecho y mecanismos de derecho. En cuanto a los mecanismos de hecho, ubicamos mecanismos de contexto, que ubican a las víctimas en un estado de indefensión de hecho muy grande. Por ejemplo, el clima de intimidación que existe en las regiones, que impide la presentación de las denuncias, o la presencia de los victimarios en el lugar, que envía mensajes a las familias para que no denuncien, sean en barrios de las ciudades como Bogotá o en municipios o en veredas. La continuidad de graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones sumarias, como detenciones arbitrarias, en el contexto, los reclutamientos forzados, también, digamos, contribuye en el contexto a la falta de denuncia, al miedo, al terror que tienen los familiares para denunciar. La advertencia de represalias contra las familias, el desplazamiento forzado de las mismas, la pérdida de confianza en las autoridades por su insensibilidad con el dolor de las familias o por la complejidad de los procesos judiciales. Existen serios problemas de discriminación en la administración de justicia, como prejuicios de las autoridades que no creen en la versión de las víctimas. Esa es una parte muy dolorosa para las familias, que no nos crean lo que decimos, que no crean nuestra versión, que se dude que están desaparecidos forzadamente nuestros familiares. O expresiones justificantes para la desaparición forzada, como que la víctima estaba metida en algo, en algún grupo, o que quién sabe en qué trabajaba, o la justificación de ausencia de investigaciones por tener casos más urgentes, como nos ha sido respondido muchas veces por la Fiscalía, especialmente en caso de jóvenes afrodescendientes. Entre los vacíos estructurales de la política pública, tenemos que denunciar que siguen pidiendo la policía plazos arbitrarios de 24, 48 o 72 horas, que no se destinan los recursos logísticos necesarios, que el mecanismo de búsqueda urgente que existe en Colombia, a pesar de que la ley prohíbe que se reparta o que se reserve el sumario, esto es una costumbre. A los 8 o 15 días de haber interpuesto un mecanismo de búsqueda, apenas está empezando las diligencias. En cuanto a los mecanismos de derecho que revelan un estado de indefensión jurídica,
Quisiera terminar diciendo que hay mucha pérdida de expedientes en fiscalías y que se precluyen las investigaciones sin que se haya buscado a los desaparecidos. Gloria Gómez, de AFAD. Bueno, buenas tardes. Igualmente, nuestro agradecimiento por permitirnos dirigirnos en esta audiencia por ellos y ellas, nuestros desaparecidos, que hoy los hemos traído a compartirlos vistiendo con sus rostros para que sean visibles en este espacio. Partiendo de que la desaparición forzada de personas atenta contra lo más importante y esencial de los seres humanos, que es su dignidad. En nuestro país, las víctimas de la desaparición forzada siguen siendo invisibles, siguen siendo sin ser reconocidas, no se buscan, no se encuentran, no se tienen en cuenta. Definitivamente para la mayoría de las entidades estatales no existen o simplemente se han convertido en un número, en un expediente archivado. Los mecanismos existentes, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países con más herramientas jurídicas e instrumentos para la búsqueda, para el hallazgo, para la identificación, estos mecanismos y estas herramientas no son puestas al servicio de las víctimas. El mecanismo de búsqueda urgente no ha sido útil para encontrar vivas a las personas y en los casos donde se encuentran los cuerpos no ha sido eficaz ningún instrumento para su inmediata identificación que se haga en condiciones de dignidad. Miles de cuerpos en estado de osamenta siguen embalados en bodegas y no hay ninguna autoridad ni ningún funcionario sensible ni comprometido en buscar mecanismos para su plena identificación. Que estos cuerpos que tienen derecho a un nombre, que tienen derecho a una dignidad, siguen sin ella. Son simplemente cosas abandonadas en estas bodegas. Estos mecanismos como el Registro Nacional de Desaparecidos, la misma Fiscalía que tiene la obligación de buscarlos, que tiene la obligación de encontrarlos, no ha cumplido con esta responsabilidad. Los desaparecidos siguen estando invisibles. Por eso creemos que ellos deben ser reconocidos, deben ser visibles, pero sobre todo deben ser buscados y deben ser encontrados. Muchas gracias. Ahora la situación en Guatemala, Domingo Álvarez. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, en especial a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Domingo Álvarez Janel, de las comunidades de población en resistencia en Guatemala. La CPR se constituyó en los años más crueles de represión y persecución perpetrada por el Estado de Guatemala, una guerra que duró a lo largo de más de 36 años y que perforó a la imagen de un país donde hubieron muchos secuestros, desaparecidos, masacres. A consecuencia de esta, las comunidades de población en resistencia, a lo largo de más de 15 años, 14 años, refugiamos, nos escondemos en los diferentes lugares de la propia montaña del país, por la situación de defender, de escondernos, de sobrevivir las grandes represiones desatadas por los gobiernos de turno. En la actualidad, el Estado de Guatemala no se ha comprometido a asumir su responsabilidad en apoyo en busca de los desaparecidos en todo el país. Así que, a pesar de que hubo un acuerdo de paz y que el Estado de Guatemala se comprometió en apoyar como su obligación a las víctimas. Sin embargo, son organizaciones de derechos humanos, son los que están apoyando a las víctimas en busca de los desaparecidos. Así que precisamente nosotros, la CPR y a todas las víctimas en Guatemala, estamos luchando a que el Estado de Guatemala se responsabilice de los hechos que causó
a lo largo de una situación cruel. Así que les dejo uso de la palabra de la compañera Carla Cachaj. Buenas tardes. En Guatemala, la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática para instituir el terror, controlar a la población en general. Funcionó como mecanismo para intimidar y afirmar el silencio. En Guatemala, pese a haberse sufrido miles de desapariciones forzadas, no existen esfuerzos serios y comprometidos por parte del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas. Ni existen esfuerzos para la recuperación y reparación para las familias de las víctimas o para personas sobrevivientes de la desaparición forzada. La búsqueda de personas desaparecidas ha sido producto estrictamente de los esfuerzos de sus familiares y de organizaciones de derechos humanos. Reconocemos el avance desde el Ministerio Público para llevar ante la justicia a personas señaladas de violaciones a derechos humanos. Se han logrado algunas sentencias contra autores materiales, sin embargo, la impunidad y protección a autores intelectuales y materiales persiste. Actualmente se encuentra estancada el proyecto de ley 3590, la cual busca crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de desaparición. El Estado se comprometió en diversas ocasiones a aprobar dicha sin que hasta la fecha tengamos mayores avances. La importancia de esta ley es que la búsqueda se vuelva asunto de Estado y no responsabilidad de los familiares. La creación de la Dirección de los Archivos de Paz el 12 de marzo del 2009 fue un avance fundamental para la justicia y la verdad en Guatemala. Esta entidad era encargada de la revisión, análisis y conservación de diversos archivos estatales que podrían dar luces, entre otras cosas, para la búsqueda de las personas y determinar su paradero. Por ello, consideramos que el cierre de esta dirección por el actual gobierno es un grave retroceso. La tendencia al retroceder en materia de derechos humanos fue mostrada por la promulgación del Acuerdo Gubernativo 370 que busca limitar la competencia del sistema interamericano. El Estado de Guatemala jamás ha reconocido el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórica como historia oficial. Denomina a las desapariciones, masacres, ejecuciones extrajudiciales y torturas como excesivas. Esta negación y estos retrocesos han provocado dos fenómenos en particulares en el país. El primero, que la desaparición forzada no es visibilizada, por lo que las víctimas actuales como migrantes, personas víctimas de trata, niñez desaparecida que fue dada en adopción ilegalmente y activistas de derechos humanos no son buscadas con celeridad. No existen datos certeros sobre cuántas son. No existen políticas ni entidades específicas para su búsqueda, ni hay adecuada atención para sus familiares. Esto se liga con el segundo fenómeno, el desinterés de apoyar a los familiares, ya que no existe reparación integral y siguen en desprotección estatal. Con este panorama no puede hablarse de una pronta recuperación, de una sociedad castigada por la desaparición forzada, ni la pronta erradicación de este crimen. La ausencia de la política estatal institucionalizada y de largo plazo permite que la búsqueda de estas personas desaparecidas ha terminado por fortalecer la continuidad de las desapariciones forzadas. Una política estatal de búsqueda permitiría establecer el vínculo entre las estructuras de desaparición del pasado con las de hoy. En el actual gobierno, ha sido evidentes los esfuerzos por presentar una verdad oficial que niega el genocidio y la continuidad del delito de la desaparición forzada, así como negar la participación y responsabilidad de los altos mandos militares en delitos de lesa humanidad. Con estas declaraciones se está obstaculizando los procesos judiciales existentes. Son de grave preocupación los mensajes públicos recientes de altos representantes del Poder Ejecutivo, cuestionando y deslegitimando los esfuerzos por esclarecimiento y judicialización de las graves violaciones de derechos humanos. Específicamente me refiero a los mensajes dados por el Presidente de la República y el Secretario de la Paz. Se han repetido 3 mensajes claros que son un indicador de una política de negación de gobierno actual. La primera es que no existieron tales delitos porque no estaban tipificados en su momento. El segundo es que si sí existieron, están prescritos. Y por tercero, es que si no están prescritos, estarían amnistados.
Al negar el genocidio, se niega la política de estado de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada, lejos de ser un asunto resuelto en Guatemala, es hoy por hoy uno de los crímenes de violaciones a derechos humanos que se presenta de forma más cruda. No hemos dejado de buscarlos entre los vivos, no hemos dejado de buscarlos entre los muertos y no pararemos hasta encontrarlos. Muchas gracias. Gracias. Ahora de México, Nadine Reyes. Gracias, muy buenas tardes, señores comisionados. En México, la desaparición forzada de personas es una práctica sistemática. Desde la década de los 60 muestra planeación y sistematicidad. Es una grave violación a los derechos humanos que ha perdurado hasta nuestros días y que incluso ha tenido diversas etapas en donde la desaparición se ha incrementado de manera alarmante. Entre 1969 y 1988, en el marco de la lucha contra insurgente, el Estado mexicano, recordado como Guerra Sucia, practicó más de 1,200 desapariciones forzadas, las cuales fueron documentadas por organizaciones de familiares y de derechos humanos. A partir del 2006, esta práctica de desaparición forzada se aplica casi en todo el territorio mexicano, no solo ahora en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos o miembros de organizaciones sociales, sino que en este contexto de supuesta política de seguridad, el gobierno federal es una práctica que se ha extendido a amplios sectores de la población. Recientemente, la propia Secretaría de Gobernación publicó una cifra de 26,121 personas desaparecidas durante la administración de Felipe Calderón, que va del 2006 a 2012. Y en el más reciente informe presentado por Human Rights Watch expresa la dimensión del problema a partir de la documentación de 250 casos de desapariciones forzadas en 19 estados de la República, de las cuales en 149 hay documentación sobre la participación de fuerzas de seguridad del Estado. Esto evidencia la continuidad de esta práctica hasta nuestros días y la complejidad de esta, así como la falta de voluntad política del Estado mexicano para esclarecer todos estos casos. En el norte del país, la Red Verdad y Justicia tiene documentados cerca de 1,000 casos de migrantes desaparecidos en territorio mexicano, cuyas familias se tienen que enfrentar con otra serie de problemas como lo son el aceptar que se les entreguen restos cremados con solo la versión oficial de que son de sus familiares. En cuanto al acceso a la justicia, en México no existe un marco normativo interno que garantice la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas, contemplando medidas concretas y eficaces de protección, como el derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño. El marco jurídico interno posee grandes deficiencias tanto a nivel estatal como federal, ya que suele restringirse la autoría del delito solamente a servidores públicos, desatendiendo a aquellas terceras personas que con el apoyo, autorización o aquiescencia del Estado cometen este delito. El Estado se ha negado recurrentemente a realizar las modificaciones pertinentes a esta tipificación, aun cuando existe una recomendación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. La impunidad en casos de desaparición forzada en nuestro país es del 100%. Los casos no se investigan a fondo y no se castiga a los responsables materiales ni intelectuales de llevar a cabo este crimen, así como tampoco se ha logrado determinar el paradero desde hace más de 40 años y tampoco los del presente. Muchas gracias. Diana Iris García. Buenas tardes, honorable comisión. Además de lo anterior que ha expuesto mi compañera, a nivel nacional no se cuenta con un protocolo de búsqueda urgente, ni tampoco con un registro nacional de personas víctimas de desaparición forzada. Se está desarrollando un registro de personas desaparecidas, el cual cuenta con muchas imprecisiones, ya que no existen criterios homologados para documentar la información. Los diferentes sistemas existentes de almacenamiento de datos de los casos denunciados ante las autoridades competentes no comparten información entre sí, lo que imposibilita el conocimiento y abordaje de una problemática que ya es nacional. Debido a la multiplicidad de figuras dentro de las cuales puede asentarse la ausencia de una persona, como son desaparición, secuestro, privación ilegal de la libertad, ausencia, extravío o no localización, y la falta de claridad en su definición, la unificación de criterios o protocolos sobre su uso en las instituciones receptoras de estas denuncias, un caso puede o no ingresar como una averiguación previa o
o un acta circunstanciada. Ninguna de las bases de datos están encaminadas a la búsqueda e investigación de los casos. Son simplemente un mecanismo de difusión. En algunas partes del país se encuentran con bases de datos de ADN. Sin embargo, estas no son de confianza de los familiares, porque no se accede a esta. Dada la inexistencia de un estatus jurídico de la persona desaparecida, se imposibilita a los familiares el acceso a sus más elementales derechos, como son la salud, la vivienda, la educación y el trabajo. En casi todo el territorio nacional se muestran 4 modos de operar de los perpetradores. En el primero, las desapariciones forzadas son directamente hechas por el Ejército, la Marina, la Policía Federal, Estatal o Municipal. En el segundo caso, son también corporaciones portando uniformes sin identificación o vestidos de negro. Un tercer grupo se caracteriza por paramilitares a bordo de camionetas con vidrios polarizados y fuertemente armados. Y un cuarto grupo, miembros de bandas del crimen organizado, fuertemente armadas, con capacidad de operar y planear el control del territorio y población vía mecanismos de terror, como son las desapariciones, ejecuciones y desplazamientos. Aunado a esto, existen diversos casos en los que se ha podido evidenciar la participación y colusión de autoridades y policías con grupos ligados a la delincuencia, quienes bajo el amparo y la protección de estos cometen las desapariciones forzadas, auspiciando así este crimen por aquiescencia, forma más difícil de documentar esta práctica y que es la más característica en el país. Como se darán cuenta, honorables comisionados, la impunidad y el contexto de violencia que vive hoy el país, México, han permitido el encubrimiento y no reconocimiento de estos crímenes que han sido estratégicamente señalados como actos cometidos por grupos de la delincuencia, con lo cual el Estado se deslinda de su responsabilidad de investigar, sancionar y el derecho a la verdad y a la justicia y a la reparación del daño, porque siempre decimos los desaparecidos nos faltan a todos y por eso los buscamos. Gracias. Muchas gracias. José Pablo Baraíbar, del Perú. Buenas tardes. Una década después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las cifras sobre desaparecidos y sitios de entierro casi se duplicó. Más despacio. ¿Lograron copiar la última parte? ¿O la repito? La repito. La cifra se duplicó. 15.731 desaparecidos hasta el momento y 6.462 sitios de entierro. Pese a ello, debemos considerar estas cifras como preliminares. La mayoría de las víctimas son indígenas, quechohablantes y provienen de los estratos más pobres de la sociedad. Entre el 2002 y el 2012, el Estado ha recuperado los cuerpos de 2.407 personas. De estas, 1.574 ya tenían identidad conocida, es decir, eran víctimas de ejecuciones cometidas por agentes del Estado o subversivos y enterrados por sus familiares. Las 833 restantes son personas sin identidad conocida y probablemente desaparecidas. Pese a la cantidad de recursos invertidos gracias a la cooperación internacional y a fondos propios en un laboratorio de ADN, el Estado no identificó a ninguna de ellas por esos medios. Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil lograron identificar a 98 de las 833 víctimas y a 29 víctimas adicionales de un caso cerrado en Putis, Ayacucho. Así, en el Perú, durante los últimos 10 años se han logrado identificar al 5% de las personas desaparecidas y de continuar en este ritmo tendrán que pasar 200 años más para solucionar ese problema. Si bien el Ministerio Público persigue tanto objetivos judiciales como humanitarios, en realidad prioriza los primeros y en función de ellos orienta su trabajo. La magnitud del reto pendiente y la complejidad de las investigaciones superan las capacidades regulares del Ministerio Público y de su Instituto de Medicina Legal. Más aún debido a que la problemática no es únicamente legal forense, sino que involucra a distintas instituciones del Estado. La búsqueda de personas desaparecidas supone entonces un reto de coordinación, gestión y planificación de un trabajo a gran escala que no puede ser postergado más tiempo.
con el paso de los años, los familiares van muriendo sin tener la respuesta que necesitan. Los casos son construidos de acuerdo a las denuncias y en ellos no se incorpora a todos los actores ni a todas las víctimas de los hechos denunciados, generando un fraccionamiento de los mismos. Esto a su vez genera una búsqueda de pruebas que de hecho incluye a las personas desaparecidas cuyo rol se convierte en accesorio y no en el centro de la investigación. Lo anterior evidencia la carencia de una institución que se encuentre preparada plenamente para impulsar la búsqueda de los desaparecidos y que integre los esfuerzos de todos los sectores involucrados, entendiendo que dicha tarea amerita y requiere un tratamiento integral y la participación de las diversas entidades estatales, las organizaciones de la sociedad civil y las agrupaciones familiares de víctimas. Adicionalmente, persiste una tendencia a ignorar la jurisprudencia interamericana e internacional respecto a las sentencias en caso de desaparición forzada que propician la impunidad, exigiendo, por ejemplo, pruebas directas o documentales para demostrar la desaparición forzada de personas. Esta falta de integralidad se traduce en la omisión del Estado por defender el derecho a saber de los familiares y su obligación a buscar a los desaparecidos como fuese establecido en reiteradas sentencias de la Corte Interamericana, como el caso de La Cantuta, Castillo Páez, Ansualdo Castro, entre otros. Sin embargo, aún no se toma plena conciencia de la dimensión del problema y la responsabilidad de impulsar los mecanismos necesarios que promuevan desde las diversas instancias del Estado, con el apoyo de la sociedad civil, la implementación de planes y estrategias de búsqueda, asignando presupuestos suficientes e infraestructura apropiada que permita, en el mediano y largo plazo, dar respuesta a las miles de familias. La experiencia de la desaparición y la búsqueda que posteriormente realizan los familiares ha generado secuelas emocionales y económicas muy graves, creando a su vez expectativas que no siempre son satisfechas. La mayoría de familiares se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema y debe asumir diversos gastos para participar o incluso en ocasiones financiar la exhumación y sepelio de los restos de sus seres queridos. Hoy en día, solo parte de esas necesidades son cubiertas por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y el Comité Internacional de la Cruz Roja y ocasionalmente por algunas ONGs. Pese a ello, los familiares deben asumir la mayor parte de los costos. Muchos no lo pueden hacer y desisten de buscar los restos de sus familiares o se niegan a realizar una exhumación. El dilema entre enterrar dignamente a un familiar y asegurar la supervivencia no debería darse. Para atender las secuelas de salud mental de las víctimas se ha creado un programa de reparaciones en salud en el Plan Integral de Reparaciones. Sin embargo, ese tiene múltiples limitaciones, como la desinformación de los familiares beneficiarios sobre el derecho a la salud y la falta de capacidad, coordinación y protocolos por parte de las autoridades de salud para ejercer este servicio. Por lo anterior expuesto, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una visita in loco para constatar cada uno de los problemas mencionados y juntos plantear las estrategias de solución a este problema, que no solo es nuestro, sino que compete a la humanidad en su conjunto. Gracias. Señor Presidente, ya hemos terminado la presentación de las realidades de los 4 países que hemos convocado, que hemos pedido esta convocatoria, y quisiéramos escuchar sus preguntas. Muy bien, muchas gracias por las presentaciones. Antes de ofrecerle la palabra a mis colegas, quisiera enfatizar la importancia que para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene la confrontación de las desapariciones forzadas, como se ha expresado a lo largo de la historia de la Comisión y de la Corte, con monitoreo, informes sobre países, como el informe emblemático sobre Argentina en los años 70 y la jurisprudencia que se ha desarrollado en la Corte desde Velázquez Rodríguez en adelante, desarrollos que incluso influyeron a nivel mundial en el desarrollo del derecho internacional para la confrontación de las desapariciones forzadas. Es desde luego una tarea inconclusa, como ustedes mismos aquí lo han expresado. Le ofrezco la palabra a la comisionada Shelton. Thank you very much. I'd like to echo what Felipe Gonzalez just said. I have several
questions that I wanted to ask about this phenomenon. I heard reference in the last presentation about the disproportionate number of disappeared who are indigenous and poor, and I also heard a reference to Afro-descendants. I'm wondering if you could give some more information about the demographics of the disappeared. Is it in all the countries disproportionately indigenous, poor? What about women? Do you have statistics on the age of the disappeared, just so we get a better picture of who this is happening to? Secondly, I'm wondering whether in your experiences you would have any good practices that you could cite to us, either in terms of prevention or in terms of reparations in the area of that we're discussing in disappearances. And finally, whether the disappearances conventions that have been enacted and ratified, whether you feel they are making a positive difference or do they need to be strengthened. Thank you. Gracias, comisionada Shelton. El comisionado Escobar Gil. Al igual que lo acaba de plantear el comisionado Felipe González y Daina Shelton, yo quiero resaltar que el delito de la desaparición forzada para el sistema interamericano reviste una materia de singular importancia, en donde se ha puesto todo el énfasis para que los estados cumplan sus obligaciones de investigar y de castigar la desaparición forzada, de identificar y de buscar a las personas desaparecidas y de proveerles una reparación económica. Todo ese esfuerzo no solamente está plasmado en la jurisprudencia interamericana, sino incluso en el convenio, en la Convención Interamericana para la Desaparición Forzada, que establece que la acción penal de los estados para perseguir este delito es imprescriptible. Hasta tanto no se conozca el paradero o no aparezca la persona, no puede correr un término de prescripción. Yo quisiera preguntar en la línea de Daina Shelton sobre buenas prácticas. En general sabemos que la situación en las Américas en relación con la desaparición forzada es de impunidad, pero quisiera preguntar concretamente en los 4 países si hay buenas prácticas en torno a una política pública para combatir la impunidad en materia de desaparición forzada y si se han creado entes especializados en las fiscalías para investigar estos delitos y sancionarlos. Y también quiero preguntar si existen buenas prácticas, si a nivel de la legislación en los países que nos ocupan se han establecido mecanismos de registro de personas desaparecidas y procedimientos de búsqueda urgente. Y también si a nivel legislativo se han establecido un régimen de compensaciones económicas o de ayudas o de asistencia por parte del Estado a las víctimas. Entonces, en la medida que hubiera tiempo, me gustaría recibir respuesta, o si no, más adelante que nos proporcionen información por escrito. Muchas gracias. Gracias, comisionado Escobar. Yo quisiera hacer una pregunta desde la Relatoría de Migrantes de la Comisión, que tengo a mi cargo. En el transcurso de la visita realizada a México hace algo más de un año, me reuní con la caravana de familiares de desaparecidos en México que venían de varios países centroamericanos.
estamos avanzados en la elaboración del informe sobre situación en México de los migrantes, con especial atención a la cuestión de las situaciones de ejecuciones, desapariciones, secuestros. Y un tema que hemos estado conversando tanto con el gobierno mexicano como en audiencia aquí, de hecho, durante esta semana, por ejemplo, recuerdo con el gobierno de Honduras y también con algún otro gobierno, es el tema de el esclarecimiento de la desaparición de personas extranjeras, básicamente, pero no exclusivamente centroamericanas, en México, personas que venían en tránsito hacia Estados Unidos. Y en este sentido, sería importante también tener información de ustedes en relación con lo que se refiere a bancos de datos y a protocolos, en la medida que nos puedan proporcionar esa información, ya sea ahora o posteriormente, va a ser bienvenida. Les voy a dar entonces la palabra de vuelta ahora, tanto para que puedan hacerse cargo en la medida de lo posible de las preguntas planteadas, así como, de acuerdo a lo que se nos anunció inicialmente, formulen el petitorio a la comisión. Gracias, señor presidente. Todas las delegaciones reconocemos la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Justamente el sentido de esta audiencia es recordar e insistir en que la práctica de la desaparición forzada no es algo del pasado, sino que se sigue practicando al menos en 3 de los 4 países que hemos presentado aquí, y que la impunidad que rodea ese delito es persistente y sostenida también en los 4 países. Yo sugeriría, como hay preguntas para todas las delegaciones y algunas preguntas más o menos dirigidas, que cada delegación tuviera una respuesta de máximo 3 minutos, dándole la palabra en primer lugar al Perú. Respondiendo primero a la pregunta de la comisionada Shelton, la demografía de la desaparición forzada en el Perú es el 90% son indígenas quechohablantes, personas que vienen principalmente de la región de la cordillera de los Andes, especialmente en el área centro-sur. Las edades son principalmente hombres en edad productiva, con un porcentaje aún no muy bien determinado de menores de edad, y una cantidad pequeña, por el momento, de mujeres, según las listas que hay, pero las que buscan son mujeres, son las familias. Respecto al tema de buenas prácticas, se crearon fiscalías especializadas de derechos humanos como un subsistema y automáticamente se les dio también jurisdicción sobre casos de narcotráfico y terrorismo, en cuyo caso simplemente implosionaron. Para darle un ejemplo, en Ayacucho existen una fiscalía con 3 fiscales ahora, el tercero ha sido adicionado hace muy poco tiempo, que tienen 1.200 casos, y simplemente el objetivo ahora es casi archivar casos más que otra cosa. El otro problema que hay con esto, que se deriva del mismo sistema, es que las fiscalías abren investigaciones en base a denuncias con imputados. Los casos donde no hay imputados básicamente no son investigados. Entonces, si alguien no puede decir, estoy acusando a fulano de tal por este crimen, simplemente no se investiga el caso. Y finalmente, el último tema respecto a base de datos o bancos y demás. Tomen nota simplemente que el número de 15.731 desaparecidos es la cifra que el Estado peruano ha dado ante la OEA. Nosotros de sociedad civil, al haber sido nosotros los que compilamos la lista original, no sabemos de dónde saca el Estado esa cifra. Es decir, esta es una cifra inopinada que el Estado da como oficial y la repetimos. El número es ciertamente mayor, pero no tenemos la menor idea de dónde sale esa cifra. Gracias, José Pablo. La delegación de México. Gracias, Carlos. Honorables comisionados, en el caso de México, de hecho, me imagino que los comisionados Escobar Gil y la comisionada Shelton recordarán de las audiencias donde estuvo presente el Estado mexicano el miércoles, que por parte de la subsecretaria de Derechos Humanos ni siquiera se reconoció que se trataran de desapariciones forzadas. Ellos tienen todo un nuevo discurso acerca de futuros mecanismos o planeaciones de desapariciones, pero estas bases de datos, que es una base de datos única y bastante cuestionable, no está bien clasificada, no está dirigida hacia la búsqueda, sino es un simple listado. Entonces, si bien
hemos presenciado buenas prácticas en 2 de las 32 entidades. Estas son producto del trabajo y la presión de familiares y de organizaciones no gubernamentales que han estado acompañándolos, pero no son producto de una política pública o de una legislación adecuada. De hecho, hay organizaciones que han estado luchando porque haya una ley general de desaparición forzada y el Estado se niega. En los estados en los que está, en los menos de la mitad de los estados donde está tipificada la desaparición forzada, es la regla general que está mal tipificado porque no está bien señalado quiénes son los sujetos activos. Entonces, pues en cuanto a bancos de datos que nos preguntaba también sobre migrantes, es lo mismo. O sea, las entidades no comparten información entre sí, entonces los criterios son inexactos. A la hora de cruzar información, pues no hace ningún sentido porque, o sea, son diferentes los elementos en cada una de las entidades. Entonces, tanto para migrantes como para el resto de los desaparecidos, no hay ningún banco de datos confiable. Gracias. Muchas gracias. La delegación de Guatemala. Bien, honorables comisionados, buena tarde. Las preguntas que nos competen responder es, por ejemplo, en Guatemala no existe un registro nacional de desaparecidos, lo hemos recalcado en otras audiencias también. Nuestro único referente es el informe para esclarecimiento histórico que registra 45,000 desaparecidos y de ellos 5,000 niños y niñas. Pero se ha presionado al Estado, se ha exigido específicamente al PNR que haga ese registro nacional de víctimas, pero hasta la fecha no ha sido posible. Bien, respecto a las buenas prácticas que hay, sí se ha dado una apertura parcial de algunos archivos. Sin embargo, por el ejército hay unos que dice que no los puede desclasificar por ser información muy sensible y secreto de Estado. Por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos existe una fiscalía, pero la presión política hizo que casi le costara el cargo a la señora fiscal general, Claudia Paz y Paz. También respecto a los niños hay una denominada alerta Alba Kenneth que se centra específicamente en desaparición de niñez actual. Y bueno, por último existe un banco de ADN, pero el Estado no lo apoya en su práctica. Es una organización que lo tiene abierto, pero el Estado en sí no le brinda el apoyo que necesita para que tenga una cobertura nacional y que sea más rica la información que se logre concretar ahí. Solamente muchas gracias. Muchas gracias. La delegación de Colombia. Bueno. Como lo decía en mi primera intervención, Colombia es uno de los países con más herramientas e instrumentos en la lucha contra las desapariciones forzadas. Tenemos el Registro Nacional de Desaparecidos, que al igual que en los otros países es una base de datos que almacena información, pero que también hace cruces con la información de cadáveres no identificados que ingresan al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La Ley 589 tipifica la desaparición forzada como delito y a la vez nos dota de estas herramientas, además del Registro Nacional de Desaparecidos con su plataforma tecnológica que hace estos cruces. El mecanismo de búsqueda urgente que está reglamentado mediante la Ley 971, que igualmente les decía no ha sido eficaz para salvar la vida de las personas, no es activado a tiempo, so pretexto en la mayoría de los funcionarios estatales de esperar 72 horas. El Registro Nacional de Capturados y Detenidos, que desafortunadamente ni siquiera se ha reglamentado ni se ha tenido en cuenta. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la cual yo soy la representante de ASFAES en esta comisión, no ha jugado un papel protagónico en la lucha contra las desapariciones forzadas, por cuanto adolecen los integrantes de esta comisión por parte del Estado de voluntad y compromiso para cumplir con el mandato de la comisión. Nunca se ha podido llevar a cabo una reunión donde el procurador, el fiscal, el mismo defensor del pueblo, el director de medicina legal, el viceministro de defensa o el director del programa presidencial para los derechos humanos estén presentes, se comprometan en cumplir con todas estas herramientas. Por eso la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas sigue sin ser activa y
proactiva en esas buenas prácticas de cumplimiento de políticas públicas que definitivamente sirvan para buscarlos, para encontrarlos, identificarlos, sancionar y, por supuesto, atender con respeto y dignidad a los familiares de las personas desaparecidas. En Colombia tenemos de todo, sin embargo no basta tener leyes, no basta tener mecanismos, no basta tener comisiones. Las mismas leyes nosotros mismos como familiares las hemos escrito, las hemos impulsado en el Congreso de la República y han resultado aprobadas. Son más de 7 leyes alrededor de los derechos de las víctimas de desaparición forzada que no se aplican ni son eficaces. La misma persistencia de la desaparición forzada, que registra más de 489 casos en el actual gobierno del presidente Santos, habla de que no han sido eficaces ni han sido erradicadas. En cuanto a la reparación, por ejemplo, la Ley de Víctimas en su reglamentación no incluyó a las desapariciones forzadas, ni rutas de búsqueda, y la atención psicosocial está limitada solamente al acto de la entrega de los restos. Un día antes se hace una atención psicosocial colectiva. Las entregas de los restos se hacen a 30, 40, 50 y 100 personas y respetando el derecho a la intimidad, a estar con los amigos, con los vecinos, como es la costumbre cultural en América Latina. Las mujeres desaparecidas, para la representante Sheldon, son más del 25%, muchísimas de las cuales sufren tortura y violencia sexual en cautiverio, como mi hermana Nidia Erika Bautista, desaparecida por el ejército en Colombia. No hay voluntad política para aplicar las leyes. El mismo hecho de que hace 2 semanas fuera asesinada la señora Albameri Chilito, del caso Trujillo, que falló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el parque de su pueblo, a donde iba a llevarle flores a su ser querido al monumento, habla de la desprotección no solamente de los reclamantes de tierras, sino de los reclamantes del derecho a la verdad. Las normas existen formalmente, pero al frente de ello existen otras normas como la ampliación del fuero militar que es un riesgo para las desapariciones forzadas si se tipifican como secuestro, como toma de rehenes o como otros delitos bajo el derecho internacional humanitario. El marco jurídico para la paz también, que permite una amnistía encubierta para los autores de desapariciones forzadas, se contrapone también a esa normatividad protectora. Para responder, claro que la Convención sobre Desapariciones Forzadas ha logrado algo muy positivo, es que la Convención nació de nosotros, nació de FEDEFAM, nació de las Madres de la Plaza de Mayo, de todos los familiares, nosotros la construimos desde abajo y claro que es un aporte positivo no solo para América Latina, sino para el mundo, pero no se aplica, las desapariciones continúan y nosotros seguimos torturados cada día sin saber de nuestros seres queridos. Muchas gracias. Como habrán podido observar los comisionados y la honorable comisionada y el secretario y la secretaria adjunta, en el hemisferio la desaparición forzada no es cosa del pasado, sino del presente. Hay una falta de eficiencia y de voluntad política de los estados para buscar a los desaparecidos. Hay una falta en las investigaciones para esclarecer los hechos y revelar todas las estructuras que han permitido la desaparición en el pasado y que la siguen permitiendo en el presente. Hay una tendencia a negar la existencia de la desaparición forzada en varios de los países, en Colombia, en Guatemala, en México. Hay una falta de coordinación de las entidades y una falta de aplicación de las normas que existen. Y lo más grave, hay un subregistro que tiene que ver con la negación de las cifras de los desaparecidos, lo cual revela que los estados no solamente no tienen voluntad, sino que quieren ocultar el problema. Por todo ello, quisiéramos solicitamos a la Comisión, primero, que ponga en su agenda de trabajo, que la inscriba el tema de las desapariciones forzadas como una prioridad en el hemisferio, que reconozca que no son un problema del pasado, sino del presente,
y que se cree una unidad permanente o un grupo de trabajo o una relatoría encargada de hacerle seguimiento a la desaparición forzada en el continente. Que la Comisión, en segundo lugar, examine la situación de las desapariciones forzadas en el hemisferio, las políticas de prevención de los estados, las políticas de erradicación, de registro y subregistro de casos, y presente un informe público para el año 2014, en el cual se formulen recomendaciones a los estados. En relación con la búsqueda de los desaparecidos, que realice 3 acciones: que examine a la luz de los estándares internacionales la eficacia, ineficacia o inexistencia de procedimientos, planes, mecanismos de búsqueda e identificación de las víctimas y los desarrolle a través de un protocolo guía para la búsqueda de las víctimas, que incluya indicadores de resultados, todo ello en consulta con las organizaciones de víctimas y con la sociedad civil. En segundo lugar, en relación con la búsqueda, que refuerce las medidas cautelares para permitir que en casos en que se tenga conocimiento de una desaparición forzada, ésta se pueda interponer a favor de la víctima para que se realice la búsqueda inmediata de la persona. En tercer lugar, en relación con la búsqueda, que considere en su examen de las políticas de búsqueda de los desaparecidos la realidad de que en gran parte de los casos fallados por la Comisión y la Corte, muchos de estos se han cerrado judicialmente con o sin sentencias y sin que se hayan cumplido por los estados lo suficiente para establecer el paradero de las víctimas que sus familiares siguen esperando. En relación con la impunidad, dos aspectos: que se examine las incompatibilidades de las leyes y mecanismos de amnistía, de jure o de facto, así como las normas que amplían el fuero militar o que ponen en riesgo la sanción de los perpetradores de las desapariciones forzadas y crímenes conexos, y emita un pronunciamiento con recomendaciones a los estados para su derogación y garantía del derecho a la justicia. Y también en relación con la impunidad, que se pronuncie con urgencia sobre la grave tendencia del negacionismo de los estados sobre la existencia probada ante el sistema interamericano en el pasado y en el presente de las desapariciones forzadas, y que promueva entre los estados el control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana y la aplicación del principio pro persona en favor de las víctimas de desaparición forzada y de sus familiares. En relación con el acceso a la justicia, 2 aspectos: que examine la realidad del acceso de las víctimas de desaparición forzada a los derechos a la verdad y a la justicia, en particular las discriminaciones en la administración de justicia en los casos de mujeres, jóvenes, niños y niñas, indígenas y afrodescendientes, víctimas de este crimen atroz, y de sus familiares, que son en su mayoría mujeres. En segundo lugar, que se examine en relación con el acceso a la justicia los mecanismos y políticas de acceso a la verdad y a la justicia, y haga recomendaciones sobre metodología de investigación, no solo como casos aislados, sino como crímenes de sistema, y en particular cuando tengan carácter de crímenes de lesa humanidad. Sexta petición: que examine la responsabilidad de las empresas privadas y transnacionales en relación con la práctica de las desapariciones forzadas de personas en los territorios donde ejercen su labor, entre otros casos relacionados con casos de defensores y defensoras de derechos humanos y de defensores de la tierra y los territorios. Y finalmente, en la perspectiva del apoyo psicosocial, que se adopte, la Comisión adopte en sus estándares el consenso de principios y normas mínimas de trabajo psicosocial para víctimas de la desaparición forzada, y en el marco de sus funciones del artículo 41 de la Convención, promueva su adopción por parte de los estados en consonancia con las peticiones que hizo la última asamblea de la Asamblea General de la OEA. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes, y la Comisión va a seguir dándole seguimiento a este tema, y desde luego será bienvenida toda información que nos puedan proporcionar con posterioridad. Gracias.